Ok. Me pide que hable de composición, pues vamos a empezar. Me voy a llevar esta definición del manual de 110 a la zona de trabajo. No tengo abierta la pizarra virtual, fíjense, vamos a abrirla para interpretar un poco. Me voy a llevar la definición y la observación. No, la observación no me interesa. A ver cómo está esta definición, a ver si está aceptable o no. Siempre recuerden que depende de los textos. Yo creo que esta es la interpretación de la definición. Me la voy a llevar. A ver si es esto. Si me sirve. Misma página. Esperemos que sea esto. Vamos. Y vamos a hacer un poquito más grande. Ahí lo que note. Esto creo que no está bien. Un poquito más grande. Ahí está. Composición de funciones. Al final se trabaja con dos tipos de funciones, recuerden. Yo les decía a ustedes que todo esto de clasificación de imágenes y operaciones, composición y demás, se trabaja con dos etapas en la función. Una función, primero, discreta, y luego no discreta. Particularmente, no la gráfica, sino cuando se dan reglas de correspondencia. Así, son las dos etapas. Pero para ello se tiene que empezar siempre con la definición. En este caso se trata de dar la composición de funciones. Y vamos a interpretar esto, a ver qué es lo que ocurre. Dice, dadas las funciones. En un principio la definición viene dada para más de una función porque habla de las. Aunque puedo interpretar eso de las también como que las funciones sean las mismas, porque no me prohíbe, cuando miremos la teoría, no me prohíbe que sea la misma función. La composición entonces habla de dadas las funciones. Miremosla como está primero. Es una función f que va del conjunto A al conjunto B. En el entendido que este es A, este es el conjunto B, estos se llaman diagramas sagitales. Y la función que se aplica, no, de A a C. Están bloqueando, me gusta ese gráfico. De B a C, perdón, B a C, A a C no, B a C. Entonces la función que están aplicando de B a C es esto, porque este es el conjunto C. Con la diferencia que este C tiene que ser mayúscula, son conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, no minúscula, como está ahí hay un error. Los conjuntos siempre se nombran con letras mayúsculas. Si estuviera en Chokowski fuera una maravilla, los colores y todo. Entonces la función f lo que sirve es para, lo que hace es tomar elementos del conjunto A, que se conoce como conjunto de partida, y llevarlos a un conjunto que se llama C. Eso se escribía así. F va de B a C. C es condición 1. No solo eso, el dominio sale de B y el rango sale de C. Todo eso lo expliqué. Y recuerden que dominio y conjunto de partida no necesariamente es lo mismo. Rango y conjunto de llegada no necesariamente es lo mismo. Luego hay una segunda función, por definición. Esa función la están llamando G, pero es una función que parte de A y llega a B. Vamos ahí. Es decir, que ocupa dos funciones. Todavía no se ha prohibido que la función sea la misma, es decir, que podría ser F compuesta con ella misma, pero después. La función compuesta, dicen F con G. En unos textos usted lo va a ver así, y hay un símbolo, F compuesto con G. Y ustedes se están fijando que estoy escribiendo al revés. Pero en otros textos lo va a ver así, en ese orden. Yo leo y siempre me gusta nombrarlo así, matemáticamente eso. Y lo voy a explicar por qué después. La función compuesta de f con g se denota por, aquí está el garabato, ¿no? Se denota por, esto no es un cero, una ruedita que no está al nivel de las letras, sino que está a la mitad. Yo lo leo para atrás, f compuesto con g, por algo debe ser. Nunca lo voy a leer para allá, nunca lo voy a leer para allá, jamás. Es de derecha a izquierda. Eso me da una ventaja en la interpretación de lo que significa y lo que debo hacer. Aquí está. Y es una función, esa función, es decir, agarro dos funciones, tomamos la composición y esa se escribe así y es una función.
pero esa función parte del conjunto A y llega al conjunto C. Así es. Eso quiere decir que el dominio de la composición son elementos de A. No es A necesariamente, acuérdense. Y el rango son elementos de C. Igual que aquella, el dominio son de B, etc. Listo. Y luego dice, tal que la imagen, aquí no dice imagen, pero es lo que están diciendo, tal que la imagen de la composición se expresa de esa manera. Yo lo voy a leer, lo voy a expresar y lo voy a traducir y platicar para que no se le olvide nunca. Entonces, quiero hablar de la imagen de la composición, cómo se ve. Por si se les ha olvidado lo de imagen, se lo recuerdo aquí. Esta es una imagen, ¿no? Color rojo. Esta es una imagen. Y el par ordenado sería, la primera componente está aquí, X. Y la segunda componente que se llama Y, puedo poner Y, pero es lo mismo que ponga X, f de X. Eso se los expliqué. Sería un par ordenado general para todo X del dominio. Entonces, lo que van a definir es la Y de la composición. Le puedo llamar Y de la composición perfectamente. Aquí, no, aquí le están diciendo, ¿no? Y le escriben de esta manera. Y viene la notación, es F compuesto con G. Voy a empezar con esa. F compuesto con G. Luego voy a ver qué es G compuesto con F. Según lo que yo les explicaba a ustedes. Pero aplicado a un elemento del dominio. Las imágenes, por definición de funciones, solo se aplican a elementos del dominio. Este X debería ser un X que pertenezca al dominio siempre. Si no, nadie le garantiza que esta imagen exista. Si es del dominio, está garantizada la Y. Por eso aquí se dice que esta X del dominio, ¿no? Siempre, en funciones. Y forzosamente va a existir la imagen. Esa imagen va a ser parte del rango. Entonces, la imagen se escribe así. F compuesto con G aplicado a X. Una forma de leerlo. Otra vez, tradúzcalo ahí. Para atrás, F compuesto con G. Lectura 1. Aplicado a ese número que está ahí. En ese caso. Siempre será igual. Y se evalúa la función de derecha a izquierda. Es decir, se evalúa la X en la primera función que está más cerquita de ella. Por eso la lectura, F compuesto con G y no G compuesto con F. Aplico X a F, se escribe así. He terminado. Es esto, ¿no? Aquí, mire, tienen otra composición, ¿no? ¿A quién están aplicando la X primero? A la función más cercana a X, ese G. Esa es otra composición, no es esta misma, esta es otra. Y por último, una vez aplicado, a esa imagen anterior se le aplica la segunda función, es decir, que va para atrás como el camarón corriendo para atrás. Y pongo G afuera. Por eso la lectura siempre se acostumbra a leer la primera función que aplica uno. Por eso se acostumbra a leer F compuesto con G. Porque yo sé que primero aplico la X a la F y a todo eso después le aplico G para atrás. Esta es la imagen, así se escribe. La imagen general. ¿Cómo se interpreta eso? En este caso, en este material, no están dando esa imagen. Lo que están dando es una imagen que le escribiría así. Es la otra forma. Otro tipo de imagen. ¿Cómo la leerían? De acuerdo a lo que ya dije. ¿Qué sería eso? La imagen de la composición de quién. Para micrófono, responda. ¿Cómo se lee eso? Es la función de G compuesta en F aplicada en F. No es la función de G. Ya sabe que F y G son funciones. Ya sabe. Recuerde que la teoría dice que estos son funciones. No mencione la palabra función, ya sabe. Cuando habla de composición, usted lo que compone siempre son funciones. Ya no tiene que repetirlo. Entonces, de un solo, en este caso era F compuesto con G. No mencione lo de funciones, porque si habla de composición es aplicado a funciones estrictamente, no a otra cosa. ¿Cómo lo leo? Me recompongo y lo leo. ¿Qué diría? G compuesta en F aplicado a F. Con. G compuesto con, no en. G compuesto con. Haré en esas palabras, porque después cuando le pida a uno que lea algo, usted quiere advertir algo y no sabe leer ni la terminología. Despacio. F compuesto con este símbolo se lee compuesto con. Todo eso. F compuesto con G. G compuesto con F.
Y después le falta, y del resto, aplicado a quién, solo vea que lo que ahí es decir, que toda esta imagen tiene una traducción larga. G compuesto con F aplicado a X. F compuesto con G aplicado a X. Puedo tomar otra. H compuesto con R aplicado a T. Ya les voy a preguntar cómo escribirían estas imágenes. Solo estoy con la lectura porque parece que todavía no estaban, no han llegado algunos ahí. Porque esos detalles hay que saberlos ver. De repente uno no hace énfasis en eso, pero fíjese cómo lee las cosas uno para que aprendas y no se va a perder. ¿Qué función aplica primero en esta notación? A la X. Según la definición. La G. La La G. G. Entonces pongo G y lo aplico a X, que se escribe así. Ya. Pero tengo que usar la otra también. ¿Y qué se aplica a todo esto después? La F. La La F. F. Es decir, eso es. Esto se llama imagen de la composición. Acuérdense, imagen, composición. Entonces me detengo aquí un poquito. Composición. Y ahí empiezo. La imagen de la composición se puede escribir así, pero también se puede escribir así. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas, es la misma imagen. ¿Qué significa? El significado de qué es lo que debería hacer está aquí a la derecha. Este es ya simplificada la imagen, igual que aquí. Aquí está la simplificación. La interpretación del significado es de izquierda a derecha en la imagen final. La imagen final es esta, ¿no? Para saber qué hacer es de aquí para allá. Dice, donde aparezca la variable de la función f, evalúe g de x. Ese es el valor numérico, que aquí se llama imagen, valor numérico en polinomio. Repito, ¿cuál es el significado de esto? Dice, donde aparezca la variable de la función f, sustitúyase x. Aquí, donde aparezca la variable de la función g, sustitúyase f de x. ¿Qué sabemos hasta hoy de imágenes nosotros? Voy a borrar aquí a la derecha. Mire que vengo explicando de cero, porque si la lectura no andaba buena, es que hay problema en todo. No tengo que explicar de cero, pues. Más tengo toda la hora. Así ve. De eso de imágenes nosotros sabíamos ya algo. Esto se lee F aplicado a X. Una de las lecturas. Hay varios sinónimos. O F evaluado en X. Lo mismo. ¿Y qué significaba esto? Claramente esta es una imagen. Se llama imagen de 2 también. Es F evaluada en 2. Que es lo mismo que decir, donde aparezca la variable de f, supóngase que f es 3x más 1, una lineal, por ejemplo, donde aparezca la variable de x, ponga 2, pues. Y lo escribiría así, miren, donde aparezca la variable, ponga 2. Entonces pongo. Eso es lo que llamamos imágenes, que ya hicimos un montón. 7. Entonces, la imagen de 2 es 7. El par ordenado, si se lo piden cuando x vale 2, me doy cuenta que y vale 7 con esta función, ¿no? Pues esas son las imágenes. Yo le puedo seguir preguntando hacia abajo. ¿Y qué significaría esto? Es la imagen de A más B. ¿Cuál es el significado? Donde aparezca la variable de F, ponga A más B. Eso quiere decir que sería 3 por A más B más 1. Y así puedo seguir. ¿Y qué pasa si hago cambios en ese argumento de la función y escribo esto? ¿Qué estaría diciendo de manera comparativa? Donde aparezca la variable de F, ¿qué va a poner? G de X, porque no lo pruebo aquí. Sería eso que está ahí, sería igual 3, como la variable de f es la que vendría ahora, debe sustituirse por g. 3g de x, póngalo, y copio el resto, más 3. Esas son las imágenes, y ese es más o menos lo que dicen en esta composición. La forma algebraica, no me he metido al gráfico, ya voy para el gráfico. Ya voy para el gráfico. ¿Estamos bien? Entonces, la composición no es nada más que evaluar una función en otra función. Hasta aquí usted aprendió a evaluar funciones en funciones constantes nada más. F de 2, F de 3, F de 4, de 5, de un tercio, de un cuarto. A lo sumo de A más B, cositas chiquitas. Pero esta es la generalización de la evaluación. F evaluada en una función cualquiera. Lo que pasa es que eso recibe un nombre y recibe el nombre de composición y tiene su propia definición. No es tan así de solo decir que es evaluar la imagen de una función en una función. No, eso se llama composición. Ok, listo.
Como esta definición, lo que están dando es la composición no de F con G. Voy a borrar. Para explicar esta definición y que me sirve este gráfico, hago notar que lo que están definiendo aquí es la composición de G con F. Si fuera F con G, estaría escrito de esta manera. Yo puse las dos imágenes. Quiero interpretar geométricamente esta que está aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces la idea es la siguiente. Primero, la definición me dicen que F va de B a C. Aquí tengo los conjuntos, acuérdense. Aquí tengo los conjuntos. No hay ningún problema. Eso sería B a BC. La función F iría, tiene conjunto de partida, no. F tiene conjunto de partida B y va a C. Aquí está el nombre de la función. ¿Qué quiere decir? Que un elemento que está aquí lo lleva a este conjunto segundo la función F. Ninguna otra. Eso está diciendo. La primera componente la va a agarrar de aquí, su imagen la va a poner allá. Las funciones son como medios de transporte, pues. Lo que pasa es que son funciones reales, lo que llevan son números, son elementos reales. En el caso de ustedes, por ejemplo, si les tocara ir a la U, usted sale de su casa y tiene que ir a un aula. Esa es una función. ¿Quién lo lleva? Un medio de transporte, que podría ser más de uno. Y si es más de uno, se llama composición. Entonces arranco. Aquí tengo la función F que arranca, que lleva el conjunto de B a C. Luego la función G, que arranca de A a B. Vean lo enredado que está esto por no seguir esta notación, ¿no? Si yo hiciera si yo hiciera esta imagen, voy a borrar esto. Imagina que no quiero eso, porque aquí parece que están más enredados que otra cosa. Y quiero tomar la idea geométrica de esto. Yo diría esto así, mire, CAF en orden. Quiero tener la composición de G con F. Entonces voy a empezar dando primero la función primero que aplica. Según esta notación, la primera función que aplico es G. Entonces voy a decir que G va de A a B. Digamos lo que ese es el orden. Y que F va de B a C. Lo que está diciendo, en otras palabras, esto, ya con la imagen, es que hay tres conjuntos. Ponga los diagramas sagitales. Así se pueden representar funciones también. Miren, tres conjuntos. No dice todavía que es prohibido que sean iguales. Pueden ser iguales. La primera función que aplica, se explica así, es G. Póngala pues. Quiere decir que este conjunto se llama A, porque ahí va, miren. Y este debe llamarse B para darle un orden, no esta barbaridad que está aquí que más bien lo termina enredando. Y luego dice que la función F arranca en el B anterior y lo lleva a un conjunto que se llama C. Este es el C. Y la función que aplica, que es la segunda, es F. Por eso es mucho mejor leer la imagen de la composición de esa manera. G compuesto con F. Entonces, agarro un elemento de aquí que se llama X, de este conjunto, el X que usted quiera. La imagen allá, ¿cómo se va a llamar? ¿Quién lo lleva? Dice que si está en A, quien se encarga de llevarlo, la función, voy a ponerle color rojo, el medio de transporte que lo moviliza se llama G. Entonces digo, aquí se llama G porque esa es la que lo trae. ¿Y a quién trae? A ese X. De ahí sale el nombre de G de X. La siguiente función que va a aplicar, estas son dos funciones que va aplicando y puede aplicando un montón de funciones. La función que agarra elementos de este conjunto, ¿cómo se llama el elemento en ese conjunto que va a tomar la función F? Ya tiene nombre, se llama G de X. ¿Y quién lo mueve de aquí para allá? No puedo poner G de X nada más, porque el medio de transporte se llama F, entonces la clave X quien lo trae es F, y pongo esto, mire. ¿Qué coge eso? No es esta imagen, pues. Eso sería, esto no es composición todavía, solo es que se pudo llevar un elemento a un segundo conjunto y ese segundo conjunto a un tercero. Pero la composición opera con los extremos. Si se puede ir de manera, estamos por partes, de aquí, estoy en este y luego aquel, entonces puedo irme directamente desde el primer conjunto al tercero. Eso es lo que se llama composición, lo voy a poner aquí. La primera función que apliqué fue FG, está, y la apliqué. Y la segunda después de ese conjunto se llama F, se escribe así. Así se llama la imagen, pero es exactamente esto que está aquí, sin decir que es a un X que lo apliqué en general. Entonces, si es posible irse moviendo con un elemento de un conjunto a un segundo y ese segundo a un tercero mediante dos funciones, siempre es posible moverse de manera directa. Es como que usted a su casa agarre dos medios de transporte para ir a la U, pero fíjese que tiene la opción, dice un helicóptero.
Mientras aquí agarro un bus 1, de repente voy a poner un ejemplo ahí, Cerro Grande. De Cerro Grande usted salió, se fue en taxi, supóngase, barrio abajo, después caminó. Incluso usted mismo es una función porque usted está caminando, moviéndose. Y luego se iba a la isla. Cuando yo estudiaba, a mí me tocaba ir caminando de esa forma. Me iba a la isla, agarraba otro transporte y llegaba a la U. Dos funciones. Pero la equivalencia de lo que es la composición es como que tenga un helicóptero usted. Así como andan esos narcos ahorita que mueven helicópteros a discreción. Yo creo que ustedes ya tienen edad para saber de estas cosas. Un helicóptero que lo lleva por ahí lo pone directamente en la U. Esa sería la composición. Es decir, me puedo mover por partes, pero también tengo la opción de irme de manera directa. Eso es lo que está dicho aquí. Ahora, el dominio de la composición que se escribe así, en este caso de esta imagen. Sabemos que el dominio son X. Las X. ¿De dónde las va a agarrar? De este conjunto. ¿Pero cómo se llama el conjunto? De A. Aquí también dice que la composición, ¿dónde lo puse? Ya lo borré. Aquí ve. La composición agarra elementos de A. Ahí está dicho. O el primer conjunto que aplico. Son los X en A. Tal que la imagen está allá. ¿Y cómo me garantizo que esté la imagen allá? Tal que f de g de x exista. Y lo estoy platicando de manera lógica. Aquí debería estar. No sé con qué palabra. Y eso es todo. Cuando se trabaja con composición, con funciones discretas, con esta gráfica se resuelve todo. Ya les voy a mostrar un par de ejemplos. Pero cuando se trabaja con reglas de correspondencia, hay que hacer algo más, porque ya usted no va a tener dos funciones. Aquí no, le van a dar los pares ordenados fácilmente a otros diagramas sagitales, que ya se los muestro. Entonces, esa es la composición. Agarro otro modelo. ¿Qué pasa si la composición es de H compuesto con P? Y le digo, deme la imagen aplicada a un X, seguro. La primera función que aplico es H y la segunda función es P. Hágame el diagrama sagital de esa composición. Digo, yo van a ser tres conjuntos, voy a llamarle 1A o el nombre que usted quiera. ¿Cuál es la primera función que aplica? Según esta notación. H. H. ¿Otra vez? H. 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 Entonces digo, bueno, aquí aplico H, dígalo. Los elementos de aquí para allá los lleva H. Y aquí, y la segunda función que aplica, ¿quién es? Que va a ser esta, ¿ve? ¿Cuál sería? P. P. Entonces, mire qué facilito. Agarro un elemento de aquí, lo traslado a este segundo conjunto. Quien lo trae es H. Se llama H de X. Luego lo agarro de aquí, lo llevo hacia allá. ¿Quién lo trae? P. ¿Pero a quién traía? A H de X. Eso es lo que está ahí. La composición, para mostrarla, no está ahí la composición todavía. Es decir, que la composición sería la primera función que apliqué fue H. La segunda función que apliqué fue P. Así sería. De aquí saldría el dominio de H o de la composición y de aquí saldría el rango. Ya terminé. Esa es la idea de la composición que tenemos nosotros. Es fácil. Ahora me voy a ir ahí a hacer algunos ejercicios. A ver si hay en el material. Aquí creo que debe haber. Hagamos uno con funciones discretas. No sigo viendo eso. Aquí hay algunos. Están usando diagramas sagitales. No quiero ver eso tampoco. Voy a ir a buscar ejercicios hacia abajo. Vamos. Aquí tengo una lista de ejercicios. Esto sería utilizando funciones discretas. Estas son funciones discretas cuando le dan los pares ordenados. También les llaman grafos. Funciones discretas o grafos. Son puntos allá en el plano cartesiano. Le dicen, encuentre la operación indicada. Le dan las funciones, una que se llama f, aquí están sus pares ordenados, la que se llama g, h y m. Piden algunas cosas como suma, como productos, como cociente. Yo voy a centrarme en composición nada más porque es lo que estoy explicando. Por ejemplo, me piden que encuentre h de un medio. Me voy a llevar estas funciones y toda esta lista de ejercicios para allá. Sí, mira, aquí viene la otra parte. Las operaciones con funciones utilizando funciones dadas la regla de correspondencia. Lo hacen en orden. Me voy a dar la primera parte. Y voy a hacer otras preguntas que de repente no están ahí. Página actual, no. Aquí estamos bien. Le dice, vienen las hipótesis. Encuentre la operación, esta es tesis, ¿verdad? Encuentre la operación indicada. Y supóngase que voy a empezar calculando la imagen particular. Supóngase que quiero calcular este inciso. Me lo traigo para acá.
lo agiganto que lo miremos todos. ¿Qué es lo que me pide? Atención con eso. Porque cuando se habla de funciones, se habla de imágenes particulares y de imágenes generales. Una imagen particular es cuando usted busca lápiz. ¿Qué es imagen particular en general? Una imagen particular es cuando una función se aplica a un número explícito, una cantidad fija. Y general es cuando se aplica todo X del dominio. Este es imagen. ¿Por qué tanto rojo aquí? Para que quede claro esto. Imagen particular se llama esto. Particular. Y esto se conoce como imagen general. Para cualquier X, ¿verdad? General. Entonces, aquí me están pidiendo la imagen de la composición, porque esta es una imagen. Pero no me dicen que lo aplique a un X cualquiera. Esto sería una imagen particular. ¿Cómo arranco? En este momento no sabría qué hacer. Más que recordar la definición, digo yo, fíjate que esto lo que la definición dice es que la primera función que se aplica es m, pero se le aplica a un medio. Y la segunda función que se aplica, esto sí le va a dar idea de qué hacer, es la función h. Ah, dice usted, pero para interpretar qué es lo que voy a hacer es de aquí para allá. ¿Estamos? Entonces, cuando son funciones discretas, siempre se arranca en el argumento, porque aquí tengo explícitamente una imagen particular. Es decir, voy para allá, copio h y calculo la imagen de m para un medio. Busco m, que es esta función, y lo que voy a buscar es aquella primera componente que sea un medio, la x. Esa es la que me sirve. Y lo que busco es la segunda componente, pero en m. Me vengo a m. Esto no es un medio. Esto tampoco es un medio. Este tampoco es un medio. Aquí tengo x igual a un medio. Quiere decir que m evaluado en un medio es un cuarto. Lo pongo así. Este par ordenado, ¿cómo lo puedo escribir según las notaciones de funciones discretas? Así, mire. El par ordenado es un medio como un cuarto. Pero sabemos que es un par ordenado que se encuentra en la lista de F. Este es lo mismo que decir X, F de X. Porque recuerden que F no, M. Porque estoy poniendo F. Si es M. Con lo que dije era suficiente, pero puedo agrandarlo más todavía. Aquí sería M de X, ¿no? Este sería el par ordenado general de la función M. ¿Qué es lo único que estoy haciendo? Estoy diciendo que cuando X vale un medio, su imagen vale un cuarto, que es la que necesito aquí, ¿ven? Esta es imagen de un medio. Entonces aquí pongo un cuarto. Otra vez, busco la imagen de M en un medio. ¿Cuál es la búsqueda? Busque aquel par ordenado cuya primera componente sea un medio. Está aquí. Y lo que anda buscando es su segunda componente que se denota de esa manera. Puse un cuarto. Pero ahora viene una segunda evaluación. Ahora busque la función h y vea si en la lista de pares ordenados está uno que la primera componente es un cuarto. La que necesita es la imagen, la segunda. Me vengo a h y aquí me encontré un cuarto de entrada para x. Es imagen. ¿Y cuál es la imagen? -3. Y ahí termina. Entonces escribo, para esa composición, cuando x vale un medio, la imagen que me dio es -3. Estoy hablando del par ordenado generado para este, no para otra cosa. Ya terminé, ya hice uno. ¿Por qué no hago otro? Agarremos otro, a ver si existe. G compuesto con F, pongámoslo así. G compuesto con F, aplicado, y voy a buscar algo aquí, aplicarlo ahí. Póngase que le pido esa imagen. G, ¿dónde está G? Vamos a ver. Aquí está. Aplicado a 1, por ejemplo. Esta es imagen particular. Se sabe quién es. Definición. ¿Qué escribo? Por definición. Si quiere un solo, para allá. F, aplicado a quién? Aplicado a G de 1. G de 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Vaya, busque primero quién es G de 1, a ver si existe. Copia F, porque es la última que aplica. Recuerde, por eso se lee para atrás G compuesto con esto. La primera que va a aplicar es G y la búsqueda también. G de 1, busquemos G. ¿Dónde está G? Aquí ven.
G de 1 está aquí, ¿ve? Es menos 2. Póngalo. Listo. Ahora es decisivo. Si no existe f de menos 2, no existe la imagen. Si existe f de menos 2, ponga el número y lo tiene. Pero ahora ya no va a buscar en G, sino que en F. Lo que hice aquí. Váyase a F y F está aquí. No. F está aquí. ¿Existe la imagen de menos 2 ahí? No. No, no hay composición. No existe. Terminó. No hay composición para M. Eso serían imágenes particulares, pero hay algo más. Mire estos que están aquí abajo. ¿Lo ve? ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que pregunté anteriormente? Que no me dicen a quién aplicarlo. Voy a borrar esto, lo voy a ocupar. Y voy a borrar este recuadro porque me voy a llevar estos dos. Así ven. No sé si se fijan ustedes de que aquí no me dicen a quién aplicarlo. Primero me decían que era un medio, pero aquí no me dicen nada. Entonces se debe entender que es imagen general. El X lo pone usted. Lo que pasa es que debería ser un X del dominio, que no vamos a buscarlo, vamos a hacer con más elegancia. Entonces, estos se conocerían como imagen general de la composición. Vamos a hacer uno. Para ello me voy a llevar esta lista otra vez. Me voy a llevar esta lista de ejercicios, todo esto de aquí. Página nueva. Y me voy a traer solo la pregunta. Y me voy a llevar estos dos, ¿ven? Los dos. Para hacerle preguntas. Yo voy a hacer uno y le voy a preguntar a ustedes. Que me ayuden. Miren. Aquí estamos. Ahora sí está bien. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me piden, por ejemplo, voy a tomar el inciso primero, me piden M compuesto con H. Y no me especifican a quién debo aplicarlo, entonces me toca sacar la definición. Por definición debe aplicarse a cualquier X del dominio. Lo escribo como X, pero que no se le olvide que es del dominio. Y por definición es igual. La primera función que se aplica es M y la segunda función que se aplica es H. Aquí hacer lo que tengo que hacer. Lo único nuevo que no tengo es con qué X voy a trabajar. Como las funciones son discretas, aquí, recuerden que estamos trabajando con funciones discretas, se recomienda mejor hacerlo con diagramas sagitales. Lo voy a hacer con diagramas sagitales, así, ¿ve? Ya sé que van a ser 3 los que voy a poner de estos conjuntitos paralelos. Y voy a empezar poniendo cuál es la primera función que se aplica con colores. Según la notación, cualquiera de las dos, la primera función que aplico es M. Póngala. Y la segunda función que se aplica es H. Póngala. Ok. Como ya tiene los pares ordenados de las dos funciones, aquí pondría las primeras componentes de los pares ordenados de M. Búsquelos ahí. Y aquí pondría dos cosas. El rango de M, porque ahí llega, y el dominio de H, sin repetición de elementos. Aquí van a ir dos cosas. Entonces empezaría con el dominio de M. El dominio de M entiendo que es 1, 2, 3 y un medio. No importa el orden. Usemos color negro. 1, 2, 3 y creo que es un medio. Puse esto, ¿ves? Porque es M. Primera componente, esto, ¿ves? ¿Estamos? Ahí no hay más, porque solo sale M y debe ser el dominio de M, porque lo tengo explícita. Aquí va a ir en un principio el rango de M. Sería 2, 4, 6 y un cuarto. 2, puedo ponerlos lejos, no importa, 4, 6 y un cuarto. Esto es el rango de M porque ahí llega. Pero además de este mismo conjunto sale H. También aquí debe ir el dominio de H, con la diferencia que no se admiten repetición de elementos. Me voy a H, el dominio sería un cuarto, 5, 0, un medio y menos 1. Un cuarto está, si no lo pongo. 5 está, no, póngalo donde usted quiera. Voy a ponerlo en verde para que lo mire con más claridad. Es decir, que estoy agregando los elementos del dominio de H que no estaban en la lista. 5 es 1. 0 no está, póngalo, no importa dónde quiera ponerlo. Un medio no está tampoco. Póngalo. ¿Qué más me falta? Sería el dominio de H, un cuarto, 5, 0, un medio y menos 1. Menos 1 está, no, póngalo por un rinconcito ahí. Entonces, en este conjunto van a haber dos cosas. Como ahí llega H, va a estar el rango de M, perdón, ahí llega M, el rango de M. Y como de ahí sale H, también debe estar el dominio de H.
con la condición de que no pueden haber repeticiones de valores numéricos ahí, son únicos. Si se repiten, solo ponga una vez. Y por último, ¿qué cree que voy a poner aquí? ¿Qué elementos? Seguro que son de H, porque ahí llega, pero ¿qué serían? El rango. El El rango. rango. El rango, no importa el orden, menos 3 es 1, como los mire usted. Menos 3, 1. Y miren la composición, cómo se va a ver de facilito. 0, 1, está repetido, es una función, estamos, que no es inyectiva. La función no es inyectiva, se repiten las Y. Y 3. Eso es todo. Ahora voy a graficar las dos funciones, porque el diagrama sagital lo que obtiene es una gráfica. Atención con eso. Empezaría así. ¿Cuáles son los pares ordenados de M? Aquí viene. Uno es cuando X vale 1 y Y vale 2. Póngalo pues. Miren. ¿Vamos bien? No, lo hice mal. X vale 1, no. X vale 1 y porque puse 2. Cabezón. Vamos a ver, déjeme quitar este sentido. Este es un que mata de viaje. Vamos a ver. Está mal esta flecha, no, no es de ahí que va. No. Lo digo bien y pongo otra cosa, ¿no? Así. Ahora sí. Cuando X vale 1, Y vale 12 aquí. Ahora sí. Tengo el par ordenado 1,2 para M, que es lo que estoy viendo ahí. 2,4. 2,4, ¿dónde está el 4? Ahí abajo. Ya. Tengo el par ordenado 3,6. ¿Dónde está 6? Aquí abajo. Bien. Y por último, un medio como un cuarto. Un medio como un cuarto. Esos serían los pares ordenados. Con esta gráfica yo puedo leer los pares ordenados también para M. 1,2, 2,4, 3,6 y un medio como un cuarto. Exactamente lo que está aquí. Me voy ahora para los efectos de H, porque lo que está es H. Y empiezo. ¿Cuáles son los pares ordenados de H? Un cuarto, coma, menos 3. Busquemos un cuarto, coma, menos 3. Está allá. Otro elemento de H, 5,1. 5, 5,1. Está aquí. Excelente. ¿Qué otro hay? 0,0. 0,0. ¿Qué otro hay? Un medio, coma 2. Un medio, coma 2. ¿Dónde está el 2? No lo puse. Un medio, coma 1. Un medio, coma 1 estaría aquí. Mire que está repitiendo la Y. No es inyectiva, como les decía. Y por último, menos 1,3. Menos 1,3. La composición de M por definición, todo esto es la definición, color rojo. Debería verla aquí. La composición debería buscarla así. La primera función que aplico es M y la segunda función que aplico es H. Esa es la composición. Y los elementos que debo devolver, pues lo pongo aquí. M compuesto con H. Abro llaves y voy a ver qué pares ordenados hay. Si es que existen. Deben ser pares ordenados para un X y un Y. Son aquellos elementos del primer conjunto que tienen flecha hasta llegar al último. Mira que aquí no les puse nombre, si este es A, no me interesa. Empezaría así. En uno llega a 2, pero de 2 no hay flecha para el otro conjunto. Aquí no existe composición. En 1 no hay composición. No existe. 2, perfecto. 2 me lleva a 4, pero de 4 no puedo pasar allá. No existe composición. No hay ni un par ordenado todavía. Sigo. 3 me lleva a 6 y 6 ya no puedo pasar. Revisé todos los elementos. Recuerde que las primeras componentes salen de aquí, pero las Y salen de allá. Es decir, aquellos que una vez que sale con flechas de aquí, puede llegar hasta allá con las flechas. Si no, no existe composición. Repito, 1 llegó a 2, pero de 2 jamás pasé al conjunto aquel. No hay composición, no pude llegar al tercero. 2 llegó a 4 y ahí no puedo pasar. 3 llegó a 6 y no puedo pasar. ¿Qué me queda? Uno que Un medio. me queda pendiente, ¿cuál es? De aquí, pendiente de aquí. Un medio. Un medio. Un medio, mire, un medio, la imagen, ¿cuánto es? Un cuarto. Un cuarto. Y de un cuarto paso al tercer conjunto. Negativo 3. ¿Paso al tercer conjunto, sí o no? Sí. Sí, esa es composición. Pude pasar del primer conjunto al tercero, entonces escriba eso. Partí de un medio, póngalo. Ese es el par ordenado que debe poner y cualquier otro que cumpla eso. Y terminé en menos 3.
¿Hay algún otro par ordenado? No. Entonces esta es la composición. Solo tiene un elemento. El dominio de H con M sería un medio. Y el rango de M compuesto con H, perdón, es menos 3. Facilito. ¿Por qué no hacemos el otro? Hagamos esta otra composición a ver a qué llegamos. O voy a quitar esta. ¿Por qué no hacemos una composición de F con F? Con esas funciones que están ahí. Y lo que quiero es la lista. Ahora ya no me voy a matar. ¿Cómo hago eso? Con diagramas sagitales. Voy a poner 3 óvalos verticales donde lo voy a llenar de elementos. Y recuerdo la definición. ¿Por qué es la definición? La composición la voy a encontrar aquí, si es que hay. Entonces, si eso es cierto, con esa notación yo no necesito escribir tanto. ¿Cómo se llamaría la primera función que aplica? A la imagen. F, entonces pongo F aquí. Y la segunda función que aplica, ¿qué sería? F. F otra vez. Noten que la definición nunca me prohibió que fueran distintas. Pueden ser las mismas, componer una función con ella misma. ¿Qué vir aquí? El dominio de F. ¿Qué vir aquí? El rango de F y el dominio de F, porque ahí arranca. Hay que ver aquí el rango de F. Busquemos eso. Color negro. Dominio de F. ¿Cuál sería? Está aquí escondido, ¿verdad? Híjole, está de arriba. Déjenme mover este sentido. Ahí. ¿Cuál sería el dominio de F? Y aquí. ¿Qué escribo? 1, 5, 5, 5. 0 y un medio. un medio. Es decir, que esto parece juguetería, pero es académico, no crean. Aquí, el rango de F, que es con esta misma. ¿Qué pongo aquí? No importa el orden. 2 y 1. 2 y 1. 2, 2 y 1. 1. Así. ¿Para todos? Confirme, confirme. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, ¿qué más le debo agregar a este conjunto? El rango. Dominio de F. El dominio de F, que es esta segunda que arranca. Estos mismos, ¿ves? Ya está el 1, no está el 5, no está el 0, tampoco está el 1 medio. Ahora sí. Y aquí solo debo poner el rango de F, que es el que ya me dijo usted, creo que era 2 y 1. Así mismo. Y voy por la composición. La composición se obtiene con diagramas sagitales. Recuerden, primero calculando las imágenes. Vamos a calcular los pares ordenados de esta F. Dice 1,2, póngalo. Licenciado, tengo una duda. Es que Ujú. no sé si solo yo tengo congelada la pantalla. No sé si es problema mío. ¿Alguien más tiene congelada la pantalla? Sí, yo también la tengo congelada. Sí, Yo también, Lick. Congelada. Voy a mover un poquito por aquí. Me va a salir un ratito aquí a ver cómo andamos. ¿Hubo algún movimiento? Vuelva sigue todo. No, a Lick. compartir link. Vale. No les creo, porque aquí no tengo ningún tipo de problemas. De qué barbaridad. Déjenme revisar entonces qué es. Hay una falla mortífera y el internet mío está bien. Lick, Ajá. vuelva a compartir, tal vez así se arregle. Voy a dejar de compartir, buena sugerencia, y voy a volver a compartir. Gracias, compañero. Vamos a ver si vemos algo diferente. Voy a salir de pantalla nuevo. Ya está, ya ¿Recuperamos? está. Sí, ya, Vale. ahí sí, licenciado. Gracias, compañero, que no sé qué libera de aquí que estaba trabado esto. No les digo pues que para andar perdido es bueno. Entonces, regreso. ¿Pueden ver el cursor sobre la pantalla en blanco? Esta pantalla que estoy trabajando actualmente, una crucita. Sí. Sí, empezamos. Sigo mi trabajo. Y voy a mover este sentido que me... no, sí, se ve la F. Entonces ya tengo un par ordenado. Ya tengo un par ordenado. El otro sería 5,2. Búsquenlo. 5,2 estaría aquí. Esta función tampoco es inyectiva. Se repiten las yes. Si se repiten las X no es función. Y si se repite las yes no es inyectivo. Según la explicación. Luego 0,2. Tiene 3 imágenes. Si solo fuera esto, así como está, sería una función constante. Para todo X, la Y es única. Se llama función constante. Pero no es constante porque también tienes que un medio coma 1. Dejó de ser constante. Esa sería la gráfica, el diagrama sagital de F. En vez de poner los pares ordenados y planos cartesianos, sí puedo graficar.
Pero ahora voy a obtener los mismos pares ordenados de F. Y vengo otra vez. 1 va con 2. Aquí. Ahí está. 5 va con 2. Está aquí. 0 va con 2. Perfecto. Los mismos pares ordenados. Y un medio va con 2. Va con 1. Entonces ahora le digo, ¿qué números de aquí tienen flechas hasta llegar al último? Esa es la respuesta que busca. ¿Hay alguno? Un medio. Un Medio medio coma coma dos. 2. Un medio con Un medio coma 2. 2. 2. ¿Hay algo otro? No. 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 Cierro llaves y respondo. Si me preguntaran, calcule el dominio de F compuesto con F. Como tiene los pares ordenados, recuerden que el dominio son las primeras componentes. Pongo un medio. Si me piden, calcule el rango de F compuesto con F. Como tiene los pares ordenados a la vista, eso solo es 2. Ya terminé. Así se trabaja con las funciones discretas, la composición de las imágenes generales. Yo recomiendo que haga esto. Lo puede hacer también calculando imagen por imagen. Muy largo, me sale mejor visualizarlo así. ¿Ve? Solo busco los números de aquí que tengan flechas hasta allá. Y termino. Eso sería con funciones discretas. Me vengo ahora a funciones no discretas. ¿Cómo se hace? Pero para ello me voy a llevar la lista. Me llevo esta lista que comprende todas las preguntas y lo demás. Venga. Aquí le piden más. La suma, la resta, el producto, el cociente, composiciones. Y aquí le están pidiendo imágenes generales. Yo voy a pedir imágenes particulares también. Estos son los que están pidiendo. Esos son... No me sirve. Hacemos esto. Esta teoría de funciones más que todo analítico, el contenido. No me sirve. Esta F está saliendo, se me quedó sin marcar. Ver. Me cae esta F, se quedó por fuera. Aquí está mejor. Aquí piden hasta el dominio, ¿no? Y pantalla actual. Aquí lo vamos a hacer. Imagínense que piden una de estas dos composiciones. 3 composiciones son. G compuesto con F, F compuesto con G y F compuesto con F. 3. Agarramos una. ¿Cuál quiere que haga? Son 3. Este sería 1. Este sería 2. Y este sería ejercicio 3. Usando esas funciones que están ahí. Voy a empezar con funciones sencillas primero. Agarremos este número B. Empecemos con B. Lo único que van a cambiar aquí son las funciones del inciso B. Y lo ponemos aquí. ¿Cuál de esas composiciones quiere que calcule? ¿Cuál le gustaría? 1, 2 o 3. 1. 1. Vamos por 1 entonces. Vamos por 1. Así. Vamos a calcular 1. Es decir, G compuesto con F. Diría lo siguiente. Empiezo. Aquí solo le dicen calcule la composición y es claro que es la imagen general. No me dicen aplicada 2. Entonces, voy a hacer un ejemplo primero. Imagen particular. 1 nada más. Esto lo voy a inventar. Particular. Y voy a usar el 1 también. Es decir, que voy a usar G compuesto con F y le voy a decir, tal vez existe aplicado a 0, que sería el intersecto en X de esta gráfica. ¿Cómo es función? ¿Qué debería hacer? Aplico la definición. Primero hay que encontrar G de 0 y después a eso hay que aplicarle F. Eso es lo que dice la definición. Pero como las funciones son explícitas, estoy tomando el inciso D, esta es F. Es claro que cuando lleva luz de 0, aquí no existe, ¿me? Ahí no estaría definido. Para estas funciones no me sirve en 0. ¿Por qué? Me tocaría hacer, perdón, me tocaría hacer lo siguiente, mejor lo voy a hacer. Aquí voy a calcular primero G de 0. Lo hago aparte, G evaluado en 0. Esto ya me dan la función G, sustituya 0. G de 0, pongo 0 aquí, pongo 0 allá, me queda menos 1. Ya lo tengo. Aquí siquiera yo voy avanzando. Es F ahora evaluado en menos 1. Ahora encuentro quién es F de menos 1 y esa es la respuesta final. Es decir, que la composición también se utiliza la definición. Este es F, ¿eh? Ponga menos 1 aquí y ponga menos 1 allá. Entonces me queda menos 1. Y escribo
Esto es menos 1. Y pongo el par ordenado aquí, punto y coma, por si me lo piden, cuando x vale 0, que es intersecto en y vale menos 1. Y ahí terminé. Así se encuentra la composición aplicando la definición y calculando dos imágenes separadas. ¿Por qué? Van a venir dos funciones, metan los numeritos que correspondan en cada una de ellas. Esa sería la composición particular. Pero ahora voy con la composición general. Yo no sé si tienen preguntas con esta composición particular en funciones no discretas. Hasta más fácil es, porque hay que terminar evaluando. La general. ¿Cómo encontrar G compuesto con F? Como no me dicen a quién aplicarlo, recuerde, a cualquier X del dominio se escribe así. Y por definición es, primera función que se aplica es G y la segunda función es F. La interpretación es para allá. Donde aparezca la variable de F, ponga G. Entonces la función base va a ser F, es esta también. La diferencia es que aquí está puesto que en vez de esa X es G lo que voy a poner. Me falta aquí. Este es lo mismo que tener 1, estoy copiando esto, sobre lo que debería valer el argumento de la función. Pero aquí me dicen que no se llama X, se llama G. Ponga G de X. Eso le puedo llamar sustitución 1. Con esto no puede simplificar. Es decir, que hay que hacer dos sustituciones. Como ya tiene aquí un nombre, sustituye ahora ese nombre que está ahí, miren, por esto. Entonces me queda 1 sobre lo que vale G. Y G es X cubo menos 1. Esto que está aquí es la imagen de la composición. Es decir, lo puedo poner así o lo puedo poner así. Voy a poner la primera. Que G compuesto con F aplicado a X tiene por imagen esto. Estamos bien. Ahí tengo la imagen. Siempre lo mismo. Al final le toca simplificar. Vamos, ya está terminando la hora aquí. Venimos que no me va a hacer caso. ¿Cuánto ruido aquí? Listo. La pregunta ahora es, ¿y cómo encuentro el dominio? El dominio es delicado. El dominio, miren. Para cada operación. El dominio de este en particular. Para dominio necesitamos una reglita. Cuando se trata de composición estoy hablando. Cuando es regla de correspondencia. El dominio de una composición. Si quiere voy a tomar esta que tengo aquí. G compuesto con F. Siempre será el dominio de la primera función que se aplica. ¿Cuál de las dos sería aquí? G. Intersectada con un dominio extraño que se le vamos a llamar D'. Esa es la fórmula. Solo falta decir, ¿y quién es D'? ¿De dónde lo va a sacar? ¿Dónde D' es el dominio de la imagen? Es dominio imagen. Allá los explico también, pero lo pongo de nuevo. ¿Imagen de quién? En este caso, de G compuesto con F aplicado a X. Si quiere le puedo hasta llamar hasta Y. No lo necesita. Este que está aquí es la imagen. Miren. ¿Y cuál es el dominio de esto? Es una función racional. El dominio de esto, que se llamaría dominio de D', no de la composición, será igual D' a los reales, porque es racional, menos los BP. Y el BP aquí, que es real, el único es 1. Hay que resolver eso. Hay dos soluciones complejas y una real. La real es 1, entonces lo pongo aquí. Ya tengo la fórmula. Voy por ese dominio. Digo, dominio de G compuesto con F. Primero la fórmula, el dominio de G intersectado con D'. G lo voy a encontrar aquí. El dominio de G o de F lo encuentro de ahí. Son los reales porque es polinomio. Entonces escribo, aquí van a ser los reales. Intersectado con el dominio que se llama D', pero aquí lo tengo. Reales, restado el 1. Cuando se intersectan los reales con un subconjunto de los reales, siempre queda el subconjunto, el más chiquito, queda este. R, restado 1. Y ahí termina lo que le están pidiendo. Lo mismo hay que hacer con todas. Lo único diferente aquí es que cambian de funciones y hay que conocer de cada una de ellas. De todas ellas ya sabe cómo se calcula dominio. Porque es lo que va a ocupar. Y la imagen que le quede aquí sí, debe ser una ecuación conocida. Una polinómica, una racional, una valor absoluto de las sencillas para calcular los dominios. Y ahí terminó. Eso sería lo que es composición.
¿Tiene la hora? Tengo todavía un minuto. Miren, voy a mostrarles otro. En realidad los más largos para estos, largos entre comillas, por las operaciones que ustedes saben hacer, es cuando las funciones son racionales las dos. Por ejemplo, este, ¿no? Este que está aquí, son más largas las imágenes, pero es lo mismo. Así, ¿no? Imagina que quiero calcular F compuesto con G, vaya. F compuesto con G, la imagen. Y aquí voy a sacar de prima, acuérdense. Por definición es, primero evalúo en F y después evalúo G. Para allá, donde aparezca la variable de G, ponga F. Voy, pues arranco, igual. Donde aparezca la variable de G, G es esta también. Ponga F, entonces voy a poner el 2, el que está arriba, y donde está la variable pongo F, sobre F de X. Sustitución 1, sustitución 2, olvídese esto ya no lo ocupa. Ponga F de X ahí. El arranque es el complicado. Si no sabe usar la definición, se pierde. Ponga F y F es eso. Pues. Sería X menos 1 sobre X más 1. Simplifique eso y es la imagen. Este está sobre 1, es un cociente de fracciones bien facilito. Y es igual a 2 por X más 1. Y abajo me queda X menos 1. Simplifique o reescriba, obligatorio. 2X más 2 sobre X menos 1. Esto es la imagen de la composición. Esto sería F compuesto con G aplicado a X. Y aquí inmediatamente saco de prima. No pierda tiempo. Racional. C, racional es menos BP. 1. Ya lo tengo. Me vengo al resto. Ya tengo la imagen y ya tengo el dominio de esa imagen. Voy por el dominio de la composición. El dominio de la composición de F con G, que se escribe así, por definición es el dominio de la primera función que se aplica, que ahora se llama F, intersectado con el de prima. El de dominio de F no lo tengo. Venga, búsquelo. F está aquí. Facilito. Reales. Restado el menos 1. Ahí lo tengo. Entonces escribo, el dominio de F son los reales, quitado menos 1, intersectado con reales, quitado el 1 positivo. ¿O era más? No, está bien menos, ¿verdad? Menos 1. Ahí está. ¿Qué queda de esto? Los reales quitando las dos cosas. Si no hace la gráfica y lo va a ver. Y aquí termino. Tengo la imagen, color. Esto sería la imagen de la composición. Y esto sería el dominio. Y eso lo repito siempre. Y ahí lo tengo. Todas estas operaciones se pueden hacer. En el caso de ustedes, por haber hecho muchas operaciones con fracciones desde el colegio, son las más apetecidas para poner en los ejercicios porque saben hacer un montón de cositas ahí. Con algo otras se hacen pocas operaciones. Bueno, entonces voy a parar el video aquí y se van a abrir para que, espacio para que pregunte. Déjenme parar el video.